Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a Bonsai Arquitectos, a Eva y a Luis por la invitación, al profesor Antolino igualmente. La verdad es que no deja de ser un poco extraño que desde tan lejos se nos invite a un evento como este, al cual le damos gran importancia y relevancia porque creemos que no es el futuro, sino que es algo que ha llegado para quedarse. Os cuento un poquito, aunque Antolino ya lo ha avanzado, pues los orígenes de nuestra empresa. Nosotros crecemos en el País Vasco, nacemos allá por el año 2007. Es un momento de gran crisis, un momento paradigmático en el que el sector de la construcción está hundido, el tejido industrial está pues, con graves problemas, el sistema financiero y todo lo que nos llegó de Estados Unidos ya sabemos lo que nos supuso. Entonces pues, nos tiramos a la piscina. Creíamos que con salvavidas, pero bueno, durante los primeros años lo pasamos mal y fue muy duro. ¿Por qué? Porque al final estábamos ofreciendo un producto que hoy creo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí sabemos en qué consiste y qué beneficios tiene, pero hace 17 años era vender hielo a los esquimales. Era muy complicado por el desconocimiento sobre todo. Previamente a esta fundación de Precom ya habíamos estado unos años en Chile, habíamos trabajado desde el bosque, desde la masa forestal hasta la viga laminada, pasando por la remanufactura y por la exportación, sobre todo, mercado país, Estados Unidos, México, Asia, Europa, y veíamos que el futuro venía por ahí. Había que aprovechar las masas forestales, que en esas latitudes la verdad es que se manejan mejor de lo que pensamos y hay una tecnología súper avanzada y entendíamos que si eso fuera extrapolado a España el éxito iba a estar asegurado, porque al final estamos hablando de la materia prima renovable más abundante que hay, ¿no? La tenemos aquí al lado y a veces la dejamos caer. Entonces, comienza la presentación, es muy sencilla y trata de que sea intuitiva, puesto lo que os muestro son imágenes de proyectos que ya hemos realizado. Es decir, no son ni quimeras ni proyectos que se estén estudiando, sino que existen, funcionan y se vive en ellos. Este proyecto, en este caso es un render, pero es un proyecto que se elaboró en Leiza. Son 4 bloques de viviendas, baja más 3. 2 de ellos son viviendas de protección, unas son tasadas y otras son oficiales, y los otros 2 son libres. Particularidad, están construidos en una zona de Navarra que es muy característica por el tipo de construcción que tiene y fue bastante complicado hacer entender a la población que se iban a construir unas viviendas de esta índole y en tan poco tiempo, acostumbrados a tener paredes de 60 centímetros, vigas de 30 por 50 centímetros, y nosotros íbamos a ir con unos paneles industrializados, en este caso en CLT y madera laminada encolada. Este es un proyecto de Pedro Mariñelarena e Iriarte, fue presidente de la plataforma Passive House, y la particularidad de estos edificios es que, si no los primeros o los segundos ahí andaban peleándose, fueron las primeras VPO en altura certificadas Passive House en madera, ¿verdad? Bueno, antes de todo esto hubo que convencer al ayuntamiento, hacer una serie de reuniones pues, con todos los que quisieron asistir, porque al final eran los futuros compradores, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que tiene que dialogar con el entorno. No solo es construir por construir, sino que tiene que ser algo que de verdad se integre y funcione como tiene que funcionar en un pueblo, pues con unas características marcadas en cuanto a estilos arquitectónicos. Entonces ahí veis marcados los 4 bloques, los 2 de más abajo serían los de protección oficial y los de vivienda tasada, y los 2 de más arriba serían los de vivienda libre. Son 10 viviendas en cada uno de los bloques. Es un esquema, sin más, del CADboard, del software que empleamos para el diseño de los paneles, y en este caso pues aparece un leve esbozo de cómo está considerado, mantiene la estética del caserón del País Vasco, en este caso de la zona de Navarra, y son unas pequeñas indicaciones a modo de ejemplo. Lo más importante de todo esto es la fabricación. Entonces, empezar a esta hora tiene una cosa positiva y es que nos hemos tomado el café, pero tiene una cosa negativa y es que los compañeros ya lo han dicho todo, porque al final creo que todos estamos remando en la misma dirección. Entonces, todos sabemos que industrializar
supone minorar costes, supone minimizar residuos, supone optimizar los recursos que son escasos y cada vez más. Un compañero antes adelantaba que la edad media de los profesionales que trabajan en el sector de la construcción es elevada, ronda los 55 años. Entonces, no hay relevo generacional y eso va a implicar un cambio de paradigma que sí o sí va a tener que ser. Tenemos que trabajar en entornos más controlados, tenemos que trabajar donde no nos afecte la climatología, tenemos que trabajar en entornos seguros. También se puede lanzar aquí una idea de que se puede insertar la mujer en el mercado laboral de la construcción, que normalmente está inexistente o cuasi inexistente, y tiene que servir de un método de valor añadido en todos los productos de los que disponemos. Si lo miramos de manera holística y nos ceñimos también a las masas boscosas y forestales que deberíamos de gestionar y manejar sosteniblemente, pues bueno, tenemos el combo perfecto para que tengamos la materia prima, la fabricación y el montaje. Esto no deja de ser un producto industrial y tenemos que acostumbrarnos y ser capaz de verlo como tal. No es una construcción, es un producto industrial al que se le aplican nuevas tecnologías y se le siguen los procesos industriales como en cualquier otra industria, como adelantaba Antolino antes, por ejemplo, el sector aeronáutico, que tantos años nos lleva por delante. Este es el primer bloque que se monta en Leiza. Tiene un sótano de hormigón donde se albergan los garajes, salas de instalaciones, trasteros, etcétera. Y sobre esta rasante, desde cota cero, se arranca con los paneles de CLT y con estructuras de madera laminada encolada, pues para precisamente tratar de hacer espacios más diáfanos y que nos permitan habitáculos más grandes que los que solamente con el CLT podríamos conseguir. Bueno, es una foto que no tiene ningún poder artístico, pero es la de cuando se lleva un rato montando el primer día, después del replanteo. Entonces, entre esto y esto son 5 semanas. 5 semanas en las que se han instalado ascensores, escaleras, pisas de escaleras, escalones, fachadas, divisiones interiores, cubierta. Y en este caso, además de la cubierta en CLT, una falsa cubierta con madera laminada, pues para imitar las configuraciones de los tejados de las edificaciones de la zona. Entonces, esto es lo que realmente, si solo nos vamos al tema productivo, de tiempos, de costos y de costes de oportunidad, porque mientras estás haciendo esta cosa no estás haciendo otra, esto nos permite entrar y en 5 semanas marchar a otro lado. A volver a poner un montón de paneles que están enjaulando CO2. O sea, al final hay que verlo así. Planta baja, para que veáis cómo llueve en el norte de España, de costado. Así que eso no entra por arriba, entra por los lados. Se observan, pues eso, las bandas acústicas que separan los elementos lineales de las vigas, las uniones con los forjados, etcétera. Bueno, aquí el profesor Antolino sabe mucho más que yo de todo esto, pero se hizo un estudio acústico bastante importante, basado también en el apoyo de Tecnalia. Y bueno, pues al ser viviendas de protección oficial y tener los requerimientos que tienen, pues bueno, se consiguió todo lo que se necesitaba. Aquí están terminados los 2 primeros bloques. Siguen la estética de la zona, de caserón, del norte de España. Tenemos viviendas de 1, 2, 3 habitaciones y las 2 últimas son viviendas dúplex, con 2 alturas. Otra vista de las viviendas desde detrás. Al final, lo importante de todo esto, claro, ese proceso de 5 semanas de montaje, estructura, estamos hablando, luego vienen los revestimientos exteriores, los sates, las instalaciones interiores. Lo cierto es que toda la madera va mecanizada para que patinillos estén hechos, cualquier paso de cualquier instalación, ventilaciones, etcétera. Bueno, tened en cuenta que es una vivienda construida en seco desde cota cero para arriba. No lleva 1 gramo de hormigón, tiene un radiador en el baño y tiene suelos vinílicos. Es decir, en este caso sí que no lleva ni capas compresoras ni nada húmedo. El concepto que esgrimió el arquitecto, pues bueno, era este y así se llevó a cabo. Entonces, luego sí es cierto que tienes que hacer los revestimientos exteriores, instalaciones interiores, etcétera, que con el mayor grado de industrialización que vayamos adquiriendo, pues bueno, minimizará los tiempos.
pero esto se levantó muy, muy rápido y funcionó muy bien. Se hicieron pruebas de blower door, como mandaba la normativa en cada una de las estancias, y todo fue como tenía que ir, porque al final es una vivienda pública de promoción privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es alguien que ha puesto el dinero, el Estado o las administraciones y venga, vamos a ver qué sale, sino que es un promotor privado que se estaba jugando sus cuartos y que tenía que hacerlo con unos precios concretos y de una manera concreta, pero ofreciendo lo que se decía antes, ¿verdad? Está ofreciendo unas viviendas de mucha calidad, de un diseño muy aceptable para la zona y dignas para que una persona que necesita acceder a una vivienda de protección oficial pueda hacerlo en una muy buena vivienda. Son viviendas pasivas y en CLT. Nadie se podría imaginar que esto fuera competitivo. Bueno, pues lo es. Este es un mensaje para los promotores y constructores, ¿no? Este es otro proyecto que también hemos ejecutado, en este caso en Barcelona. Es una residencia de mayores en altura, creo que fue de las primeras también que se hizo en España, que consta de 2 plantas semisoterradas, que son mixtas entre hormigón, madera y acero, es decir, ascensores, algunos tabiques, escaleras arrancan desde cota -2, y lo que veis ahí ya es todo, absolutamente todo CLT y madera laminada encolada, también en seco. Este es un proyecto que nos llega de la mano de Xosé Otero Pombo, un señor constructor, promotor gallego, que la verdad es que siendo muy valiente y apostando por este tipo de producto, pues bueno, lo llevó a cabo y lo llevó a cabo con un grado importante de éxito. La residencia de mayores no es una vivienda para alguien que no tiene prisa en entrar y si no es este año, entra el que viene. Una residencia de mayores es un negocio que hay que explotarlo y ponerlo a funcionar cuanto antes. Es decir, una habitación rinde una cantidad de 2.000 o 2.500 euros mes y si tardas 2 meses más, pues multiplica eso por el número de habitaciones y de usuarios que tiene la residencia. Entonces, cuando nosotros comenzamos un proyecto, es cierto que en fases previas, entre dimes y diretes, se tarda en decidir, pero cuando se da el pistoletazo de salida tenemos que saber cuándo entramos y tenemos que saber cuándo terminamos. Lo decía antes Eva en cuanto a elasticidad o flexibilidad. O sea, aquí no hay cintura. Tenemos que estar todos de acuerdo en lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Podríamos hablar del sistema BIM, que todos tratamos de emplear y de utilizar, pero que no se nos vayan los tiempos en tonterías. En estas cosas nosotros nos exigen entrada y salida. Y ahí tenemos que ser muy, 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 muy importantes. Desembarcos de los ascensores. Bueno, del ascensor. Se ven un poco las dimensiones de los paneles CLT. Este edificio se montó en 7 semanas. La climatología de Barcelona ayuda, pero bueno, este edificio se montó en 7 semanas y la verdad es que fue un éxito en cuanto a montaje. Cumplimos con creces, incluso mejoramos un poquito lo que teníamos pensado. Escaleras, íntegramente también en seco, como os decía, desde cota 0 hasta arriba, totalmente en seco. Por fuera, pues bueno, ahí vemos un poco la dimensión del edificio. Son 2 plantas, más otra planta, más otra que tiene por detrás. Y está en el barrio de Horta, cerca del Hospital Valdebrón, y encima, pues eso, con una buena ubicación. Ahí vemos el edificio ya completamente terminado. Hemos pasado de edificios en Leiza con cubiertas a 2 aguas revestidas de teja mixta cerámica a un edificio con cubierta plana, con una impermeabilización y lastrada de EPDM y en este caso lastrada con grava y EPS. Entonces, versatilidad tenemos con la madera y con la industrialización. No tenemos muchas limitantes. No venimos a competir con el hormigón y con el acero. Creemos que podemos converger con ellos y que podemos combinarnos, pero en realidad podemos hacerlo únicamente en madera y sin mayores problemas. Obra nueva hemos visto, pero ¿qué ocurre en este país con la cantidad de demanda que hay de vivienda y de oferta constreñida que hay? Banco España decía que faltan en torno a 600.000 viviendas, a pesar de que haya 4 millones de ellas vacías, ¿verdad? Se van creando una serie de hogares cada año y las jóvenes no tienen oportunidad de acceder a una vivienda digna y en condiciones. Entonces, nosotros creemos que también se puede rehabilitar
de manera industrializada. Tenemos que emplear herramientas de medición muy precisas, nubes de puntos, escáneres 3D. Existen herramientas y las iremos desarrollando para que no tengamos que tirar todo abajo y podamos aprovechar edificios como este. Este es un edificio en Vizcaya histórico de los Altos Hornos, donde hace 130 años vivían casi todos los trabajadores que ocupaban la fábrica. Entonces, en este edificio hemos mantenido los 4 muros, son 4 portales por 5 alturas, son 3.500 metros de forjado y 1.200 metros de cubierta. Estamos hablando de unas dimensiones considerables para una rehabilitación. Entonces, un ascensor montado en un día. Lo comparas con la construcción tradicional, primera planta, encofrar, verter, fraguar, desencofrar, segunda planta. Entonces, la evolución de los tiempos son completamente distintas y ni que hablar tiene, ni que decir tiene los consumos, los riesgos laborales, etc. Aquí, además, se mantuvo parte de la estructura de vigas y pilares que sostenían los forjados en roble. Se trató de mantener. De hecho, este edificio recibió de la AVS, Asociación, no recuerdo ahora mismo esas siglas a qué corresponde, pero bueno, son los gestores de suelo público de España que dan un premio cada 2 años y se lo dieron a Oneca Arquitectura, que en este caso es Aitor, el arquitecto con el que hicimos este proyecto. Se edificaron 47 viviendas, de las cuales 17 fueron VPO. Ahí vemos un detalle de los forjados, con parte de la estructura original mantenida y los muros. Y bueno, pues la idea se mantuvo, lo importante, esta es la Casa del Arco, y se mantuvo la idiosincrasia y la estética que traía de origen. Es una casa de 1890, entonces, pues bueno, se ha conseguido recuperar una vivienda de hace 134 años. Con este ocurrió lo mismo. De un antiguo palacio se restauran las fachadas y se hace todo el interior nuevo en panel contralaminado y se construyen 9 viviendas. En este caso, arquitectos Urben y Miguel Nevado, como asesor arquitecto calculista. Una vivienda unifamiliar, viga laminada y CLT. Al final, no todos son viviendas colectivas, no todos son viviendas públicas. Nosotros trabajamos al final para constructores, promotores, clientes particulares y administración pública. Entonces, pues bueno, esta es una casa también de consumo casi nulo, edificada en un monte en Guipúzcoa. Lo que se ve al fondo es la bahía de San Sebastián, de Donostia. Y bueno, pues es un ejemplo de una casa de madera que puede no parecer de madera porque tiene zonas vistas, zonas no vistas, y ahí entra un poco la labor de los prescriptores y los arquitectos. Nosotros nos adecuamos, colaboramos con ellos, tratamos de asesorar en lo que podemos y de ceñirnos a sus distribuciones y a sus diseños para poder hacer realidad lo que ellos tienen en sus mentes, pero con estos sistemas constructivos. Una imagen interior. Este es otro edificio, en este caso está hecho en timber frame, son 900 metros en 2 plantas y media, son apartamentos turísticos, de uso turístico, y todos en seco otra vez. Es madera laminada encolada, viga laminada, entramados de madera para los cerramientos y para el arreostramiento, y fachada, en este caso, de alerce europeo arriba y alerce europeo carbonizado abajo. Bueno, un poquito lo que querían ellos, una casa sin vuelos, una casa que va a tender a quedarse gris con el paso del tiempo y que si el que la compra y el que lo diseña lo asume, ningún problema. A mí me encanta, pero hay gente que no. Es una fachada de madera también industrializada, pero en este caso en alerce europeo. Entonces, esto es un poco lo que nosotros proponemos. No os he dicho que Precom, es que cuando nosotros creamos la empresa, Precom viene de prefabricados y construcciones modulares de madera. Entonces, al final es lo que nosotros siempre pensamos que tenía que ser, siempre es lo que intentamos llevar adelante, luchamos contra todo tipo de inclemencias, las bancarias, los impagos, todo tipo, lo que todos sabemos desde el 2007 hasta aquí, pero creo que tenemos una oportunidad entre todos y por eso este foro y estas jornadas son importantes, porque los mimbres están para hacer un buen cesto. Entonces, lo único que hay que hacer es tener técnicos formados, ha mejorado mucho en estos 20 años,
tener personal formado para poder trabajar en fábricas, para poder industrializar más, para poder minimizar los riesgos laborales en obra y, sobre todo, hacer ver a la gente que lo decía Manuel antes, es que esto lo cogemos para volver a dejarlo. Esto es un préstamo, no es una herencia este mundo que hemos recibido. Entonces, es importante que seamos conscientes de que tenemos que contaminar menos, de que tenemos que tratar de cuidar los montes, de que tenemos que crear economía circular y potenciarla, y que tenemos que dar trabajo y oportunidades. Tenemos que hacer atractivo el sector de la construcción. La gente no quiere trabajar en la construcción. La gente prefiere trabajar en una fábrica de 8 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 y tener la hora para el bocadillo. La gente no quiere salir a un andamio a sufrir. Entonces, potenciemos la construcción industrializada y, como poníamos ahí, hagamos de la construcción industria, porque yo creo que es el futuro. Muchas gracias a todos.